Hola, soy Eduardo Zompa y estas son las noticias de hoy en NTD. La jueza nominada de Biden, Ketanji Brown Jackson, fue confirmada hoy para ocupar un puesto en el máximo tribunal del país. Rusia quedó fuera del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. ¿Qué países latinos votaron a favor y en contra de expulsar al Kremlin? No habrá cárcel para un acusado del 6 de enero, pero ¿qué pasará con el resto? Y el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió duramente a 4 senadores demócratas que lo acusaron de perseguir a sus opositores. Gracias por acompañarnos en NTD Noticias. Hoy en el Capitolio, el Senado confirmó a Ketanji Brown Jackson para la Corte Suprema de la Nación. La vicepresidenta Kamala Harris estuvo en el Capitolio para conmemorar el momento. Melina Weisskopf de NTD nos trae los detalles de esta noche. The yeas are 53, the nays are 47, and this nomination is confirmed. Tal como se esperaba, todos los demócratas votaron alegremente a favor para confirmar a la candidata del presidente Biden a la Corte Suprema esta tarde. Justo después de la votación, los demócratas del Comité Judicial del Senado hablaron con la prensa para contar por qué la apoyaron. El senador Durbin me dijo que fue la perseverancia y dedicación de Jackson lo que destacó para él, y la senadora Klobuchar me dijo que fue su personalidad sencilla e identificable. Escuchemos. They also saw when she was asked about being a mom, and she said, "I'm not always perfect. I try my best." And there was something about how she answered questions about her faith and about her own world around her and how she felt as a person that I thought was pretty unique compared to a lot of other nominees. Junto a los 50 demócratas que votaron a favor, también se les unieron 3 miembros republicanos como se esperaba. Ellos fueron los senadores Collins, Murkowski y Romney. Y la razón por la que estos senadores votaron a favor fue por razones muy similares. Dijeron que luego de reunirse personalmente con Jackson, les dejó una muy buena impresión. Murkowski dijo específicamente que no quería sentirse forzada a votar de una forma u otra, solo considerando el partido político del presidente a cargo. Lo interesante de todos los republicanos que votaron en contra fue que dijeron algo parecido, que Jackson tenía una gran personalidad y que es muy inteligente, pero que están preocupados por su historial. El senador Cruz está específicamente preocupado por su historial de sentencias. Le pedí que me explicara un poco más y esto fue lo que dijo. ¿Qué consecuencias específicas le preocupan que impactarían a nuestro país? I am concerned that she will vote over and over and over again to release violent criminals from jail. She will vote over and over and over again to overturn capital murder convictions, to strike down death penalty sentences. She will vote over and over and over again to strike down serious punishments for sex offenders. La confirmación de Jackson no cambiará la composición de la Corte, ya que aún será de tendencia conservadora. Se espera que Jackson ocupe su puesto luego que el juez Breyer se jubile este verano. Reportando desde Washington, D.C., Melina Weisskopf, NTD Noticias. El senador republicano Josh Hawley quiere endurecer los castigos para los delincuentes sexuales de menores, pero sus esfuerzos se han estancado. Ayer un importante demócrata bloqueó el proyecto de ley de Hawley que establecía una sentencia mínima de 5 años por posesión de pornografía infantil. Tenemos los detalles. Un proyecto de ley para aumentar las penas por posesión de pornografía infantil y evitar que los jueces condenen a los agresores por debajo de las pautas federales fue parado por completo. El proyecto de ley, presentado por el senador republicano Josh Hawley, fue bloqueado el martes por el coordinador de la mayoría del Senado, Dick Durbin. En su objeción, Durbin cuestionó el momento en que Hawley presentó el proyecto. Tengo que preguntarme, ¿por qué ahora? ¿Por qué el joven senador de Missouri presenta este proyecto de ley ante el Pleno del Senado de los Estados Unidos hoy? Durbin continuó afirmando que se debe únicamente por la nominada a la Corte Suprema Ketanji Brown Jackson. Durante semanas, Hawley interrogó a Jackson sobre su historial de dar a los delincuentes de pornografía infantil sentencias más cortas de las que recomiendan las pautas del gobierno. El senador pregunta, ¿por qué ahora? ¿Por qué actúa ahora? Porque ahora hay una crisis, porque ahora hay 85 millones de imágenes de niños explotados en Internet, porque ahora la explotación infantil está creciendo en este país. Todos dicen que no es culpa de la jueza Jackson,
que se debe actuar en la ley para cambiar la ley. Pero cuando venimos a cambiar la ley y hacer lo que este Congreso hizo en 2003, hacerlo ahora y en 2020, para una medida que el senador Durbin apoyó en 2003, él dice, oh no tenemos que actuar ahora, es apresurado. Durbin también se refirió a la ley que apoyó en 2003, pero señaló que fue anulada por la Corte Suprema en 2005. Durbin reconoció que hay cuestiones válidas sobre las pautas de sentencia, pero finalmente dijo que las pautas del proyecto de ley de Hawley no reflejan la realidad de hoy. Sabemos también que algunas pautas se escribieron en una época en la que los materiales de los que hablamos eran materiales físicos y ahora vivimos en el mundo de Internet con acceso no solo a 10 o 100, sino a 1000 imágenes, si esa es su decisión. Los defensores de los niños argumentan que, precisamente porque ahora vivimos en un mundo de Internet con fácil acceso a miles de imágenes, las penas deben ser más duras para crear un mayor efecto disuasivo. Rusia ya no pertenece al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La Asamblea General de la ONU votó hoy para suspender a Rusia del Consejo. Luego de eso, el Kremlin renunció al organismo por completo. La Asamblea General de la ONU votó este jueves a favor de suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos tras las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por las tropas rusas en Ucrania. De los 193 Estados miembros, 93 votaron a favor, 24 en contra y 58 se abstuvieron. Esto es lo que dijo el representante ucraniano antes de la votación. Consideramos que votar para suspender a un Estado del Consejo de Derechos Humanos es una medida singular y extraordinaria. Sin embargo, las acciones de Rusia van más allá de lo normal. Rusia no solo está cometiendo violaciones de derechos humanos, sino que está haciendo temblar los fundamentos internacionales de paz y de seguridad. El representante de Rusia ante la ONU negó las acusaciones de violaciones a los derechos humanos y calificó la votación como un paso ilegítimo y políticamente motivado. Hoy no es el momento ni el lugar para piezas teatrales o este tipo de actuaciones extremadamente teatrales como la que presentó Ucrania. De hecho, el proyecto de resolución que estamos considerando hoy no tiene ninguna relación con la situación real de los derechos humanos sobre el terreno. Tras la votación, Rusia anunció su decisión de renunciar por completo al Consejo de Derechos Humanos. Entre los países latinoamericanos que votaron a favor de la expulsión de Rusia se encuentran Chile, Uruguay, Argentina, Colombia y Perú, mientras que Salvador, México decidieron abstenerse. Sin embargo, el Kremlin recibió el apoyo de Cuba, Bolivia y Nicaragua. Venezuela no pudo votar por tener deudas con la ONU, pero se manifestó en contra de la suspensión. Y las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos y la Agencia de Proyectos de Investigación de Avanzada anunciaron el martes que acaban de completar con éxito la segunda prueba en vuelo de un misil de crucero hipersónico. DARPA no especificó cuándo se realizó la prueba, pero el anuncio se produce 2 semanas después que el presidente Biden confirmara que el ejército ruso utilizó un misil hipersónico en Ucrania. También el martes, Estados Unidos, Reino Unido y Australia anunciaron que países colaborarán en el desarrollo de misiles hipersónicos en el marco de la recién creada asociación AUKUS. El director principal de hipersónica en el Departamento de Defensa y funcionarios de defensa de Estados Unidos afirman que los misiles hipersónicos vuelan a una velocidad 5 veces superior a la del sonido. Y además de la velocidad, los misiles son muy maniobrables y vuelan a baja altura, lo que los hace difíciles de detectar y defender. Y después del corte comercial tenemos más información sobre un acusado del 6 de enero absuelto. Regresamos. Por fin, la espera ha terminado. Shenyun regresa con un espectáculo completamente nuevo, lleno de belleza, majestuosidad y un poderoso mensaje de esperanza. Descubra la cultura perdida de la antigua China. Descubra la temporada 2021 de Shenyun. Un mundo más maravilloso le espera. Consiga sus boletos hoy.
El DHS tiene un plan de contingencia para hacer frente a un aumento previsto de los inmigrantes ilegales después de la eliminación del Título 42. Eso según un documento filtrado publicado por Breitbart News que muestra que a los altos funcionarios se les dijo que una forma de responder al aumento sería ofrecer mecanismos de liberación a gran escala para los inmigrantes ilegales. Eso significa que muchos inmigrantes ilegales detenidos en la frontera serían liberados en Estados Unidos. Se trata de un documento de 115 páginas con fecha del 17 de febrero. El plan se puso en marcha para cumplir con la orden ejecutiva de Biden. Esa norma ordenó a los funcionarios abordar las causas de la inmigración y brindar un procesamiento seguro y ordenado de los inmigrantes ilegales que solicitan asilo una vez que cruzan Estados Unidos. El plan es una respuesta a un incremento previsto de la inmigración irregular derivado de la derogación del Título 42. El documento dice que la derogación tendrá un impacto directo en los funcionarios de la frontera y en su capacidad para retener y procesar a los que cruzan la frontera. También señala que el aumento se deberá en parte a la percepción de que será más fácil entrar en el país. La administración Biden anunció la decisión de derogar el Título 42 el 1 de abril. El Título 42 era una orden de salud pública que permitía expulsar rápidamente a los inmigrantes ilegales para evitar la propagación del COVID-19. Y hay más información sobre el DHS. Según la Casa Blanca, el departamento está dando celulares a los que cruzan la frontera ilegalmente. Se les entrega los dispositivos antes de ser liberados en Estados Unidos como parte de un programa llamado Alternativa a la Detención. En el marco de este programa, los funcionarios están entregando celulares y monitores de tobillo para poder rastrear a las personas que cruzan la frontera. Esto es para asegurar que se presenten a las citas judiciales programadas. La secretaria de prensa Jen Psaki describe otros métodos utilizados para identificarlos y vigilarlos. El método telefónico, que es uno de ellos, utiliza la voz del participante para crear una huella de voz biométrica durante el proceso de registro. Y cuando el participante tiene una llamada de registro, su voz se compara con la grabación de voz. SmartLink, que es otra opción, permite el seguimiento del participante a través de un teléfono inteligente o una tableta, utilizando tecnología de comparación facial para establecer la identidad. Normalmente, las personas que cruzan la frontera de forma ilegal y son puestas en libertad en Estados Unidos tienen una cita programada con la corte años después. La mayoría de las mujeres solteras y con familia son puestas en libertad con un teléfono móvil. Es una alternativa a los monitores de tobillo, pero las autoridades todavía pueden rastrear su paradero. Eso es lo que dijo un agente del ICE a The Epoch Times, que pidió permanecer en el anonimato. Y seguimos con noticias sobre Washington, D.C. Un hombre de Nuevo México fue absuelto de 4 cargos de delito menor relacionados al incidente del 6 de enero. Un juez federal dictaminó ayer miércoles que las acciones de Matthew Martin fueron mínimas y no graves. Matthew Martin es uno de los 3 acusados del 6 de enero, cuyo caso se resolvió en un juicio, pero es el primero en ser absuelto de todos los cargos. Martin fue acusado de 4 delitos menores, entre ellos entrar y permanecer en un edificio restringido y conducta desordenada. El juez de la Corte de Distrito, Trevor McFadden, dijo que era razonable que Martin creyera que los agentes le permitieron entrar en el Capitolio a pesar que las alarmas sonaron y había cristales rotos esparcidos por el suelo. Martin había testificado que un agente de policía le hizo señas para que entrara en el edificio luego que estallara el motín. Robert Jenkins, un abogado de Virginia, quien representa a 6 acusados por los disturbios en el Capitolio, dijo que se siente alentado por el fallo del juez. Well, yes. I mean, my first reaction upon hearing the acquittal was that this is very encouraging for any defendant who is charged with the similar offense, who there's clear evidence that they certainly entered the Capitol building. Jenkins dijo que hubo otros 2 juicios el mes pasado, pero cree que esta es la primera vez que un juez dice que era razonable que un acusado entrara al edificio. Señaló que todos los acusados tendrán que explicar por qué estaban en el edificio. Guy Reffitt y Couy Griffin fueron condenados en los otros 2 juicios. Griffin también fue absuelto por McFadden de un cargo de alteración del orden público, pero fue condenado por un cargo de allanamiento de morada mientras el vicepresidente estaba en el edificio. Guy Womack, un abogado de Houston que representa a 2 acusados del 6 de enero, dijo que el cargo de allanamiento es más grave que el cargo de Martin de estar en un edificio restringido. A little bit different offense if it's perceived as a threat or some danger to the Vice President of the United States. It's an actual element of that offense.
Jenkins dijo que la presencia del vicepresidente en el edificio no es lo que hace más grave la acusación de Griffin, más bien lo que importa es la intención del acusado. But the government has to establish that you either knew or had reason to know that it was restricted. What Judge McFadden concluded is that the government failed to satisfy that burden. McFadden revisó las imágenes de video de Martin entrando en el edificio y no encontró ninguna prueba de que tuviera la intención de interrumpir el Congreso. A medida que salen a la luz más documentos y mensajes de la laptop de Hunter Biden, esta semana el presidente Biden negó en varias ocasiones tener conocimiento sobre los negocios de su hijo en el extranjero. Sin embargo, correos electrónicos publicados recientemente parecen decir lo contrario. Según los correos electrónicos publicados por Fox News, el presidente Biden, al parecer, escribió en 2017 una carta de recomendación universitaria para el hijo de un empresario chino vinculado a Hunter Biden. Cuando se enviaron los correos electrónicos, hacía menos de un mes Joe Biden dejaba de ser vicepresidente. Los correos electrónicos revisados por Fox News Digital se encontraron en una laptop que pertenecía a Hunter. Se trata de correos electrónicos entre Hunter y sus socios en la firma Rosemont Seneca que participaban en la empresa conjunta con empresas de inversión chinas Bohai Capital y BHR. En la serie de correos, un empresario chino llamado Jonathan Lee pedía consejo en relación con las solicitudes de su hijo para universidades estadounidenses, entre ellas Brown Cornell y la Universidad de Nueva York. Semanas más tarde, Eric Swearing, que entonces era presidente de Rosemont Seneca, respondió a Lee y le escribió: Hunter me pidió que le enviara una copia de la carta de recomendación que le pidió a su padre que escribiera en nombre de Christopher para la Universidad de Brown. Sin embargo, el presidente Biden negó en varias ocasiones tener conocimiento de las actividades empresariales de su hijo. El domingo, el jefe de gabinete de Biden, Ron Klain, dijo a ABC News que el presidente cree que Hunter no infringió la ley. Y el martes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, reiteró que el presidente nunca ha hablado con su hijo sobre sus negocios en el extranjero. Pero eso plantea el interrogante de por qué Biden aceptaría escribir la carta de recomendación para el hijo del ejecutivo chino. Los informes sobre la laptop del hijo menor de los Biden aparecieron por primera vez a finales de 2020, a pocos días de las elecciones generales, pero las plataformas de las redes sociales se apresuraron a suprimirlos. En las últimas semanas, el Washington Post y otros medios verificaron los correos electrónicos y los documentos de la laptop. La Fiscalía de Delaware está investigando a Hunter Biden por presunto fraude fiscal, delitos de cabildeo y lavado de dinero. NTD no ha podido verificar de forma independiente estas afirmaciones y el abogado de Hunter Biden no respondió a las solicitudes de comentarios antes de esta emisión. La Asamblea Legislativa de Oklahoma aprobó un proyecto de ley que haría ilegales todos los abortos, excepto en caso de emergencia médica para salvar la vida de la madre. El proyecto de ley se dirige ahora al gobernador. Anteriormente, el gobernador republicano Kevin Stitt dijo que firmaría cualquier proyecto de ley pro vida que llegue a su escritorio. Según el proyecto de ley, una persona condenada por realizar o intentar realizar un aborto será culpable de un delito grave y será castigado con hasta 10 años de prisión y o una multa de hasta $100,000. Más de 100 personas asistieron a una manifestación frente al Capitolio del Estado el mismo día para protestar por la prohibición del aborto. Planned Parenthood de las Grandes Llanuras dijo que las restricciones al aborto son para avergonzar y estigmatizar a las personas que necesitan y merecen el acceso al aborto. La Cámara de Representantes de Oklahoma también aprobó el martes una resolución para recordar que se han perdido al menos 61 millones de vidas a causa del aborto. Esa cifra es desde la decisión de la Corte Suprema en el caso Roe vs. Wade. Un zorro encontró un nuevo hogar en los terrenos del Capitolio en Washington, D.C., pero Control de Animales tuvo que acudir al rescate luego que el animal mordiera a 6 personas. Tenemos la historia. Este peludo animalito mordió a 6 personas. El zorro juguetón fue visto vagando por el recinto del Capitolio durante días y ahora finalmente fue capturado. Una de las personas que mordió era un congresista. Alguien viene y grita, hay un zorro atacando a ese tipo. Y este zorro travieso no fue capturado fácilmente. Los servicios de control de animales tardaron horas en atraparlo, finalmente en los alrededores del Capitolio. Más tarde sería sacrificado. Sentí como un perro pequeño y salté muy rápido y estaba sosteniendo mi paraguas porque pensé que tendría que espantarlo. Y fue como que eso no es un perro, es un zorro.
El zorro mordió en la pierna al representante de California, Amy Vera, de camino al trabajo. La policía del Capitolio dice que podría haber más de una guarida de zorros cerca del Capitolio. Regresando del corte, tenemos la respuesta de AMLO a 4 senadores demócratas. Quédese con nosotros. Bienvenidos al episodio de hoy, soy Elina Villafañe. Según nuevos informes sobre la efectividad de las vacunas, afirman que... Comencemos hablando sobre las últimas elecciones. Hay investigaciones que confirman que hubo fraude. Varias investigaciones comprueban que el origen del virus es el laboratorio de... Bienvenidos al episodio de hoy, soy Elina Villafañe. No pierda más tiempo, infórmese sin censura desde Epoch TV. Ahora vamos con Mayra Jaime, quien nos tiene novedades de Latinoamérica y el mundo. Gracias, Eduardo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió este jueves a las acusaciones de un grupo de senadores demócratas que acusaron a su gobierno de utilizar la fiscalía para perseguir a opositores. Aquí los detalles. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador calificó este jueves de mentirosos a los legisladores estadounidenses que acusaron al gobierno mexicano de perseguir a opositores a través de la Fiscalía. En una carta dirigida al secretario de Estado, Anthony Blinken, y al fiscal Merrick Garland, los senadores demócratas Bob Menéndez, Patrick Leahy, Benjamin Cardin y Jeffrey Merkley señalaron que el gobierno de López Obrador se ha caracterizado por un creciente patrón de procesamientos que apuntan desproporcionadamente a los críticos del gobierno. Los senadores encabezados por Menéndez denunciaron que el fiscal Alejandro Gertz Manero usaría el cargo para perseguir a opositores políticos y saldar cuentas. Asimismo, advirtieron del riesgo de un sistema de justicia debilitado y politizado en México. En respuesta, el presidente López Obrador rechazó las acusaciones diciendo: son, con todo respeto, mentirosos, porque no es cierto. López Obrador también dijo que las acusaciones se deben a las elecciones intermedias en Estados Unidos. Es que en Estados Unidos hay elecciones y qué bueno que nada más son 4, porque 4 golondrinas no hacen verano. Pero ¿qué voy a contestarles? O sea, nada. En febrero, el gobierno mexicano rechazó las declaraciones del senador de Texas, Ted Cruz, quien expresó su preocupación por la violencia que enfrentan los periodistas mexicanos. Además, reveló que este mes sostendrá un acuerdo con senadores estadounidenses para tratar el desarrollo en el sureste de México y en Centroamérica y combatir la inmigración. La Embajada de Estados Unidos en Cuba anunció este miércoles que pronto reanudará la tramitación de visas de inmigrante. Veamos. La Embajada de Estados Unidos en La Habana continuará procesando las solicitudes limitadas de visas de inmigrantes a partir de mayo de este año. Sin embargo, la embajada señaló que solo comenzará con visados de solicitantes de la categoría IR5, es decir, el padre o madre de un ciudadano estadounidense, reconociendo los desafíos por edad, salud y movilidad para dichos solicitantes. En 2017, Estados Unidos redujo al mínimo su actividad y su personal trabajando en La Habana, luego que cerca de 30 diplomáticos sufrieran misteriosos síntomas neurológicos como mareos y dolores de cabeza, apodado como el síndrome de La Habana. Hasta el momento no hay fecha para tramitar visas para inmigrantes y no inmigrantes, pero la embajada señaló que la reanudación de los trámites para la IR5 es el primer paso en la ampliación de los servicios. También señalaron que la embajada en Georgetown, Guyana, seguirá siendo el lugar principal para tramitar las visas de inmigrante. La reactivación ocurre en medio de un aumento en el número de migrantes cubanos que intentan llegar a Estados Unidos. Los datos de marzo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos indicaron que más de 47,000 cubanos llegaron a Estados Unidos por tierra en los primeros 5 meses del año fiscal 2022, superando al año fiscal 2021, que ya había sido récord, con más de 39,000 cruces de cubanos. Se espera que las cifras continúen aumentando luego que la administración Biden anunciara el fin del Título 42 para mayo. Esta política de la era Trump fue utilizada durante la pandemia para expulsar a los inmigrantes ilegales en la frontera sur de Estados Unidos a raíz de la amenaza del virus del Partido Comunista Chino.
Fue uno de los goles más famosos y controvertidos de la historia. Ahora la camiseta que se usó para hacerlo está a la venta. La emblemática camiseta azul usada por Diego Armando Maradona en el Mundial de México 86 y en el partido contra Inglaterra, en el cual marcó tanto el gol de la mano de Dios y el gol del siglo, se subastará próximamente. El subastador Sotheby's dijo el miércoles que se espera que el precio de venta supere los $5 millones. La polémica estalló cuando Maradona saltó y su puño pareció tocar el balón, aunque desde atrás parecía que fue con la cabeza, y el gol fue aceptado. Pocos minutos después, Maradona volvió a marcar. Esta vez recibió el balón en el centro del campo y sorprendió al mundo al superar a 5 jugadores en 11 segundos para volver a anotar. Ese gol fue votado por los aficionados como el gol del siglo en la Copa de los Mundiales de la FIFA. Maradona falleció en 2020. Ahora vamos con Julián Bertone con información siempre actual sobre China. Adelante, Julián. Shanghái prolongó el cierre de la ciudad. Las estrictas medidas debían terminar el martes, pero justo antes de levantar el confinamiento, la ciudad informó de 17.000 nuevos casos de COVID-19, lo que supone el 5º día consecutivo de números récord de contagios. Debido al estricto control que ejerce el régimen chino sobre la información que publica y a su historial de ocultamientos de casos del virus, la cifra real de contagios podría ser mucho mayor. El miércoles, la ciudad lanzó otra ronda de pruebas masivas para los residentes. Mientras tanto, las autoridades de Shanghái se retractaron en parte de una política muy controvertida, la decisión de separar a niños de sus padres para evitar la propagación. El miércoles, un funcionario de la ciudad de Shanghái dijo que los tutores de los niños positivos al COVID podrían solicitar acompañar a los niños enfermos bajo requisitos especiales, pero añadió que los padres deben firmar un documento reconociendo los riesgos. El funcionario no dio detalles sobre qué requisitos especiales califican o cómo los padres pueden solicitarlo. Expertos están dando la voz de alarma sobre el Partido Comunista Chino o PSC y su amenaza de infiltración en suelo estadounidense. El analista y autor sobre China Gordon Chang cree que Estados Unidos se encuentra en un momento crítico y que los estadounidenses deben dar un paso adelante para luchar contra las agresiones del régimen chino. En un evento del Club de Jóvenes Republicanos de Nueva York el mes pasado dijo, y cito, China aprovecha todos los puntos de contacto con nosotros para derrocar a nuestro gobierno. Nos están abrumando, las fuerzas del orden están abrumadas, el mundo académico está abrumado, todo el mundo está abrumado. Joshua Phillip es un periodista de investigación del Epoch Times. En una entrevista con el programa American Thought Leaders, habló de cómo el régimen chino estrangula a otros países aprovechando sus propios sistemas. Explicó que el régimen observa los sistemas de esas naciones y los retuerce para sacarles provecho. You say you believe in free speech? We'll have protests in your own backyard calling you out. You say you believe in free press? Well, we'll start up state-run media in your country, and we'll use those state-run media to lie to your population, to spread our propaganda. That's what they do. You believe in free markets? How about we bring state-run companies that can sell below cost and put your companies out of business and take over your industries? That's what they're doing. Chang subrayó que los estadounidenses están en buena posición para repeler las amenazas de Beijing. Como ejemplo, mencionó la investigación sobre los orígenes de la pandemia. Según un informe de CNN que cita fuentes familiarizadas con el asunto, el año pasado el gobierno de Biden canceló un esfuerzo del Departamento de Estado para demostrar que el virus se originó en un laboratorio chino. La decisión se basó supuestamente en preocupaciones de la Casa Blanca por la calidad de la investigación. Gordon Chang dijo que la decisión de cerrar la investigación provocó una indignación inmediata en todo Estados Unidos. Debido a esa reacción, en cuestión de horas, el gobierno de Biden se vio obligado a establecer un plazo de 90 días para que la comunidad de inteligencia realizara un informe de investigación sobre los orígenes del virus. Ese es el poder de nosotros, el pueblo, dijo. Chang señaló que todos los estadounidenses deberían tomar más medidas para hacer frente al régimen comunista chino, y para eso sugirió vender acciones chinas, fondos de inversión que posean acciones chinas, exigir a los candidatos políticos que hablen de China y concienciar a amigos y vecinos sobre los problemas derivados de China, algo que describió como una batalla persona a persona. Gracias, Julián. Esto es todo por hoy.
Antes de despedirme, quiero invitarlos a seguirnos en Epoch TV para acceder a nuestro contenido sin censura. Tenemos un programa nuevo todos los días y recuerde que puede apoyar nuestra búsqueda de la verdad haciendo una donación en el enlace que está en la descripción. Gracias por acompañarnos, nos vemos mañana. Muy buenas noches.